Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal secundario. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la gran figura, los mejores jugadores que tiene cada una de las selecciones que van a estar disputando el preolímpico sudamericano de este año 2024. Un torneo sub-23 del cual vamos a estar hablando un poco acerca de su historia, los grupos que van a estar hoy conformados, cómo se desarrolla el torneo, cuántas selecciones clasifican a los Juegos Olímpicos de París 2024 y después sí adentrarnos de lleno en lo que son los principales jugadores o las principales figuras que va a tener cada una de las 10 selecciones de Conmebol. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios respecto a qué selecciones creen que se van a ganar las 2 plazas rumbo a los próximos Juegos Olímpicos, que se suscriban a este canal activando la campanita y sin dar mucha más vuelta comenzamos con la idea del video. Como les comentaba recién, este torneo preolímpico 2024 tiene como objetivo determinar cuáles van a ser las selecciones de Conmebol que van a clasificar a los próximos Juegos Olímpicos en la disciplina del fútbol. En este caso puntualmente hay 2 selecciones de las 10 que se quedan con una plaza, son las 2 mejores de la fase final, que ahora les voy a explicar un poco cómo funciona esto. Históricamente hablando, este preolímpico se volvió a jugar a partir de lo que fue la última edición del año 2020. Antes los clasificados para los Juegos Olímpicos se habían determinado por lo que era simplemente el torneo sudamericano, que también determinaba justamente cuáles eran los clasificados a la Copa del Mundo. Más allá de esto, en todas las ediciones que se han jugado históricamente, 7 veces este preolímpico lo ha ganado Brasil, 5 veces lo ganó Argentina y solamente una vez Paraguay. Las otras 7 selecciones nunca lograron quedarse con un preolímpico, más allá que en algún momento sí han logrado quedarse con un cupo rumbo a los Juegos Olímpicos. En este puntualmente, el del 2024, que va a estar comenzando este sábado 20, y el partido inaugural va a ser entre Venezuela y Ecuador, si mal no recuerdo, tiene justamente como sede a Venezuela. Se va a estar disputando en el país vinotinto. Está dividido en 2 grupos, un grupo A donde está Venezuela, Brasil, Colombia, Bolivia y Ecuador, y por el otro lado en el grupo B estará Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Perú. ¿Cómo funciona este sistema? De la misma manera que funciona el sudamericano para clasificar al torneo de la Copa del Mundo Sub-20. De los partidos que se van a jugar un todos contra todos. Después de eso van a quedar los 2 mejores de cada zona y eso va a armar una fase final donde se van a enfrentar todos contra todos nuevamente y los 2 mejores de esa fase final son los que se quedan con los 2 cupos rumbo a París 2024. Hecha esta aclaración e introducción, en la que además también me corrijo, el primer partido va a ser Ecuador frente a Colombia y luego también el mismo sábado va a ser Venezuela frente a Bolivia. Vamos a repasar un poco cuáles son las principales figuras que van a estar presentes en este torneo. Y aclarando también que evidentemente, como es un torneo sub-23, en la cual los países, o mejor dicho, los equipos involucrados en los cuales están los jugadores, no están obligados a cederlos justamente. Evidentemente las selecciones podrían tener un mucho mejor armado de plantel, con muchos jugadores que hoy en día se encuentran en el fútbol europeo, pero prácticamente no hay jugadores del fútbol europeo porque justamente en estas ligas se sigue jugando la competencia habitual, por lo cual es muy difícil, por no decir imposible, que te presten un jugador, salvo contados casos, como vamos a ver, de futbolistas que no tienen lugar en su equipo europeo, entonces no tienen problema en cederlo. Dicho esto, por ejemplo, una selección como Brasil tiene el mejor jugador del torneo para mí, y el jugador, digamos, con un mayor valor, teniendo en cuenta que el Real Madrid lo compró en casi 70 millones de euros, que es Endrick, este joven delantero de Palmeiras que ha tenido recién su primera incursión en el Brasileirao, que lo viene haciendo muy bien, que demuestra tener un talento superlativo, que con todo lo que se ha generado evidentemente para ser comprado por el Real Madrid, es el jugador y la gran figurita que va a tener este torneo. Y en Brasil en general va a estar acostumbrado, mejor dicho, acompañado por muchos futbolistas que son del medio local, salvo quizás el caso, por ejemplo, de Andrei Santos, este volante que fue comprado por el Chelsea, que estuvo los últimos 6 meses a préstamo en Nottingham Forest, que no tuvo mucha regularidad, y justamente por eso lo terminan prestando sin ningún tipo de inconveniente y va a estar presente también en este torneo. Más allá de que Brasil tiene el mejor jugador para mí sin dudas que es Endrick, la mejor selección en cuanto a armado completo del plantel para mí lo tiene Argentina. Tiene un muy buen equipo con muchos jugadores que son titulares y figuras en la liga local y con algunos jugadores destacados como por ejemplo el caso de Thiago Almada, que juega en el Atlanta United y viene de ser campeón de la Copa del Mundo por ejemplo en Qatar con la selección argentina a nivel mayor, con Valentín Barco, la joyita de Boca que acaba de ser comprado por el Brighton, o por Claudio Echeverri, la figurita de River que viene de jugar el Mundial Sub-17 donde le marcó por ejemplo nada más y nada menos 3 goles en el mismo partido a Brasil y que viene de ser comprado por Manchester City en casi 30 millones de euros. Creo que Argentina en general
Mundial, tiene muy buenos jugadores y un plantel mucho más parejo, por ejemplo, que Brasil, que sin duda son las dos candidatas a quedarse con este preolímpico. Sacando a Argentina y Brasil, que tienen un abismo de diferencia con el resto de las selecciones, al menos a priori en cuanto a lo que es calidad individual de los jugadores, tendríamos que hablar, por ejemplo, del caso Uruguay, que claro, Uruguay es la vigente campeona sub-20 nada más y nada menos. Lamentablemente hay muchos de esos campeones que no van a poder asistir porque sus equipos no los han cedido, pero hay otros que sí van a estar, como el caso de Luciano Rodríguez, el delantero de 20 años del Liverpool, que también está teniendo muchos minutos en la Liga Uruguaya, o el central de River Plate, Sebastián Boselli, que también fue campeón del mundo y uno de los defensores más destacados de ese Mundial Sub-20. Uruguay seguramente también sea candidata a pelear por una de las plazas. Chile, por ejemplo, tiene también una muy buena selección. Para lo que es evidentemente el momento del fútbol chileno, han armado un plantel interesante y tiene futbolistas sobre todo en ataque destacados, como el caso de Alexander Aravena, el extremo de la Universidad Católica de 21 años, y el joven delantero de Colo Colo, Damián Pizarro, de apenas 18 años, que ya se especula que va a ser vendido al fútbol europeo, y son las dos principales cartas que va a tener en ataque la selección trasandina. En el caso de Paraguay, por ejemplo, también tiene una selección interesante con varios jugadores que están teniendo buenos momentos. El caso, por ejemplo, de Enzo González, el extremo de apenas 18 años, que fue comprado por Wolverhampton y evidentemente ante la falta de oportunidades por su juventud no han tenido problema en cederlo. O el caso de Diego Gómez, que ha sido capitán a nivel sub-17, sub-20 siempre con Paraguay, hoy en día en el Inter de Miami con Messi, que tiene 20 años y también es una de las figuras que tiene la selección guaraní. En el caso, por ejemplo, de Colombia, la verdad es que no ha traído para mí su mejor selección. Hay muchos jugadores que lamentablemente no han podido venir. Sus principales cartas en este torneo van a ser Daniel Ruiz, el volante de 22 años de Millonarios, y también el caso de Oscar Cortés. Este sí me parece un excelente jugador que lo hemos visto ya en varios mundiales de la categoría sub-20, hoy en día en el LED francés, y un jugador también muy interesante que probablemente para mí va a ser la gran figura que tenga esta selección Colombia. Ecuador es otra que también le van a faltar varios jugadores interesantes, Kendrick Caes, por ejemplo, para comenzar, y va a tener como principales cartas a Pedro Vite, el volante del Vancouver Whitecaps de la MLS, y a Allen Obando, este delantero centro de 17 años de Barcelona, que ya se habla que lo quieren comprar de Europa, que lo vimos en el Mundial Sub-17 y también me parece un jugador muy interesante. Venezuela tiene una selección, para lo que generalmente vemos en Venezuela, interesante, con algunas figuras, como el caso de el joven David Martínez, extremo derecho de 17 años, que lo vimos en Monagas, también justamente un futbolista que estuvo en el último Mundial Sub-17, y también el joven Kevin Kelsey, este delantero que juega en el Shakhtar Donetsk de Ucrania, que tiene 19 años, que ya ha marcado goles en Champions y que va a estar presente en este torneo. Sin duda las dos más débiles, por un lado son Bolivia, que va a tener muchos jugadores de la liga local, por no decir prácticamente todo el plantel, Eduardo Álvarez, el defensor de Royal Pari, o Denizol Duan, el futbolista de Blooming de 20 años, probablemente sean los jugadores más destacados que podemos encontrar en este plantel, aunque realmente tampoco tengo tanto conocimiento, son muchos jugadores del fútbol local, y Perú, como hemos visto en los últimos años, y casi diría históricamente a nivel juvenil, tiene el plantel más débil de todos. Adrián Ascuez de Sporting Cristal, o el caso de su capitán, que es Emilio Saba, de Carlos Manucci, probablemente sean los dos jugadores con un poco más de experiencia o que puedan llegar a aportar un poco más. Sin embargo, en cuanto a plantel en general, sin duda Perú es la selección más débil que va a tener este preolímpico. Así que me gustaría leer su opinión en los comentarios respecto a estas selecciones, cuáles creen que van a ser las dos clasificadas y cuáles creen, porque evidentemente Brasil y Argentina son las dos candidatas, pero qué selección creen que puede llegar a dar el batacazo y quedarse con uno de los dos cupos, que evidentemente al ser solamente dos lugares va a ser una batalla muy reñida entre todas las selecciones para ver finalmente quién va a estar presente en París 2024. No mucho más para decir, suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales como les digo siempre y sin dar mucha más vuelta los dejo por hoy y nos vemos mañana en un próximo video.